Finalmente pude jugar la versión completa del nuevo y encantador LEGO Horizon Adventures, una versión más compacta, divertida y hasta inocente de la historia de Aloy y sus amigos, que toma lo mejor del universo de Horizon y lo traslada a la espectacular construcción del mundo de LEGO, para así crear una aventura sólida y desafiante. Esta nueva producción es desarrollada por Guerrilla Games, en conjunto con Studio Gobo y el LEGO Group, utilizando todo el potencial de Unreal Engine 5 y sus capacidades técnicas para explotar al máximo la nueva visión en esta reinterpretación de las hazañas espectaculares de Aloy desde Zero Dawn. Este nuevo juego también abre el camino a varias posibilidades sobre nuevas versiones de otras sagas importantes de la marca PlayStation. Por momentos, me cuestionaba mucho que también podría salir un proyecto como LEGO Horizon Adventures, y debo decir que quedé encantado. Todo el tiempo jugué con una sonrisa en el rostro, sobre todo en el modo multijugador. Pero no se diga más, y platiquemos a profundidad de los mejores aspectos del juego en esta BroDBG Review. Como lo mencioné anteriormente y también en el previo que publicamos hace un tiempo aquí en el canal, el nuevo LEGO Horizon Adventures cuenta con un guión mucho más ligero que las entregas principales de la saga, con un ritmo y narrativa similar a lo que hemos experimentado en otros juegos de LEGO, como lo hacía Traveler's Tales, además que la mayor parte del tiempo les recordarán a producciones cinematográficas como LEGO The Movie o LEGO Batman. Obvio, si han visto estas películas recientemente, disfrutarán más de los chistes y referencias que siempre han caracterizado al contenido multimedia de LEGO. Toda la historia en este juego es una reinterpretación de los sucesos que han marcado a Aloy a través de los años, por lo que por momentos pueden encontrar actos que no suceden exactamente igual que como en los juegos principales de la saga. Además, que por obvias razones toda la historia y sus actos se cuentan de forma más rápida, para evitar que al poco tiempo todo se sienta muy abrumador en la historia. El juego nos pone en el papel de Aloy, la gran protagonista de esta épica aventura, pero en esta ocasión no estará completamente sola. Recuerden que LEGO Horizon Adventures hace especial énfasis en el modo cooperativo, ya sea local o en línea, por lo que siempre podrán estar acompañados de un segundo personaje, que por supuesto también aparece en los juegos de Horizon. Si todavía se lo preguntan, tranquilos, sí pueden completar el juego jugando solos. Hablando estrictamente del gameplay, en LEGO Horizon Adventures todas las misiones inician en Corazón de Madre, la base de operaciones principales en esta travesía. Siempre que deseen arrancar con una nueva misión, será necesario regresar aquí para decidir qué camino seguir. Si bien las misiones de la historia principal son totalmente lineales y fáciles de seguir, también es importante que sepan que conforme avancen en la historia, se desbloquearán nuevas opciones y misiones secundarias, que les darán la oportunidad de cazar máquinas alfa y así obtener nuevas y mejores recompensas. Acceder a estas misiones también debe hacerse desde Corazón de Madre. Las misiones son repetitivas pero con toques muy sutiles de exploración. Todas consisten en ir de un punto A a un punto B para culminar, la mayoría de las veces, en un enfrentamiento con un jefe, que nos otorgará la pieza dorada necesaria para desbloquear más misiones y objetos de personalización en Corazón de Madre. En este punto sí debo destacar que quedé encantado con las peleas con jefes, ya que normalmente será en contra de una máquina gigantesca, que además de ofrecer fanservice a los seguidores de Horizon con su modelo en versión LEGO, ofrece también una demostración de creatividad inigualable, ya que cada máquina está construida con piezas reales de LEGO. Esta abstracción es de los mejores elementos de todo el juego. La representación y la manera en la que Guerrilla logró trasladar todo su universo a estas piezas de plástico es algo simplemente espectacular. Todo el juego nos permite ser partícipes de la acción con una vista isométrica. Los mismos caminos de cada nivel nos guiarán hasta el final. Es importante checar todo el tiempo los espacios para recolectar la mayor cantidad de piezas doradas posibles, ya que serán el elemento fundamental para reconstruir Corazón de Madre y personalizar toda nuestra aldea, así como nuestros trajes. En cuanto al gameplay, controlar a Aloy o cualquiera de sus 3 compañeros de aventura es muy sencillo, ya que la cámara estará siempre siguiendo al anfitrión del juego. Podemos saltar para escalar superficies o esquivar ataques enemigos. También será posible recoger materiales explosivos de nuestro alrededor para dañar considerablemente a las máquinas y usar fogatas, lagos congelados o pozos eléctricos para hacer daño elemental a los bandidos o las máquinas más agresivas. Sin embargo, la pieza más importante del combate está en nuestra arma principal por personaje y los artilugios. Aloy será especialista en los ataques a distancia gracias a su arco,
que puede fortalecerse con artilugios consumibles que harán daño elemental gracias al fuego, el hielo y la electricidad. Además, hay otros artilugios que pueden cambiar considerablemente el rumbo de la batalla, ya que algunos, como las botas explosivas, otorgan mayor movimiento para escapar de los enemigos mientras infringen daño con fuego, o el increíble separador de piezas, una de las herramientas más populares de los sets de LEGO, que aquí otorga una ventaja considerable para derribar enemigos de un golpe fuerte. La aparición esporádica de estos artilugios y sus diferentes efectos en el campo, ya que pueden ser de corto alcance o de daño de zona como el carrito de hot dog, harán que cada sección se sienta diferente y desafiante, ya que habrá que cambiar de estrategia en varias ocasiones dependiendo la máquina a la que haya que enfrentar. Cada personaje disponible, Aloy, Barld, Erend o Tirsa, tiene acceso a distintos artilugios que se complementan de manera efectiva con su arma principal, ya que a veces habrá que cambiar de las bombas al uso de un martillo gigantesco capaz de generar mucho daño, pero con el riesgo de pelear desde cerca. Al final, cada jugador y cada equipo encontrarán la combinación que mejor les funcione. Solo debo destacar que cada personaje tiene un sistema de progresión independiente, por lo que es importante poner atención a los niveles de cada uno para no dejarlos rezagados. Además del divertido gameplay que ofrece LEGO Horizon Adventures, quiero destacar su presentación, ya que este es para mí probablemente el mejor pilar de todo este juego. Y es que desde el primer instante con el juego quedé fascinado con la presentación de su universo. Este es uno de los pocos títulos de LEGO en el que realmente todo lo que vemos está construido con piezas que existen en los sets reales. Genuinamente todo lo que ven en pantalla puede construirse en casa. Es un verdadero deleite salir de cacería y disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece el juego, desde la perspectiva hasta la iluminación, así como los efectos visuales y de sonido, que crean una atmósfera protagonizada por el plástico. También debo mencionar que el trabajo del doblaje es excepcional. Quedé encantado con los nuevos diálogos de cada una de las figuras. Jugué el juego en español para México y la experiencia fue muy divertida, ya que además del gran trabajo de actuación, muchos términos están tropicalizados y en varias oportunidades se encontrarán con una sonrisa al jugar. Finalmente debo destacar la personalización completa del juego, desde los trajes que utiliza nuestro personaje hasta el estilo de las construcciones de toda la aldea. LEGO Horizon Adventures es una fuerte dosis de fanservice tanto para los fans de las minifiguras como de la saga. Además, hay mucha variedad, desde elementos de LEGO City, Ninjago, Amusement, hasta otras sorpresas que el juego tiene preparadas para ustedes. Debo decir que mi parte favorita de todo esto fue ver que los trajes, construcciones y accesorios se mantienen aún en las cinemáticas, lo que lo convierte en una experiencia más traviesa, divertida y menos seria, sin demeritar el impacto de la historia. LEGO Horizon Adventures es divertido de principio a fin, un juego sincero y más ligero que cumple con todo lo que los jugadores esperarían de una producción de este calibre, con una bella demostración técnica y un completo enfoque familiar. Si están buscando una aventura sencilla, divertida y desafiante, dense LEGO Horizon Adventures y pongan la dificultad más alta desde el comienzo. Después, me lo agradecen. Para más información sobre el juego, no dejen de checar todo nuestro contenido aquí en BroDBG. Yo soy Adro y por supuesto, Fanalab. Eso es mejor. Necesito un estimulante.